Vamos con la noticia que saltó ayer por la tarde de la detención de la exmilitante del Partido Socialista, Leire Díez, que se presentaba, recuerden, como mano derecha de Santos Cerdán y ofrecía por ahí ascensos o ayuda a funcionarios públicos a cambio de información. Con ella la Guardia Civil ayer detuvo también a quien fue presidente de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Él se llama Fernández, además fue trabajador de Servinavar, la empresa vinculada a Santos Cerdán, según la UCO. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. De momento conocemos poco de esta causa, aunque fuentes de la investigación la desvinculan, a pesar de esta vinculación que decíamos, sobre todo de Leire Díez, con la investigación que está en marcha sobre Santos Cerdán. Lo que sí dicen es que es una operación que previsiblemente va a dejar más detenciones y acabamos de conocer que hay una nueva detención. Sí, es la última hora, Ángels. La SER puede avanzar que anoche la UCO detuvo a una tercera persona. Su nombre se guarda ahora mismo con el máximo secreto, Ángels, porque se trata, nos dicen, de una persona relevante de la esfera pública. Una tercera detención que se suma a la de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Tercera detención en el marco de esta operación dirigida por la Audiencia Nacional por adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Como venimos apuntando desde ayer, Ángels, es una nueva investigación ajena a la trama Cerdán, en este caso vinculada a delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Estas fuentes nos confirman que hoy está previsto que la UCO realice varios registros relacionados con estas tres últimas detenciones. Como apuntabas, es cierto, ¿no?, que hay nexos entre los detenidos y Santos Cerdán. Por ejemplo, Cerdán reubicó al expresidente de la SEPI en Servinavar, donde llegó a cobrar cerca de 200.000 euros como asesor, y Leire Díez, bueno, recordemos, se presentó como mano derecha de Cerdán para tejer ese plan para desaquitar a la UCO y Anticorrupción. Casualmente, las dos instituciones que han participado en su detención, pero fuentes de la investigación remarcan que estas dos detenciones y la tercera que hemos sabido esta mañana no guardan relación con estos casos. Se trata de una nueva investigación impulsada por la Audiencia Nacional, en este caso por la presunta implicación de Vicente Fernández en el amaño de contratos públicos ayudado supuestamente por Leire Díez, aunque fuentes jurídicas dejan caer que su papel sería secundario. Los dos coincidieron en la SEPI cuando la exmilitante socialista trabajó en la empresa nacional del uranio, ENUSA, que dependía, recordemos, directamente de la SEPI, la empresa pública que canaliza buena parte de la inversión pública del Estado, donde, recordemos, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, aterrizó durante el primer año de gobierno de Pedro Sánchez. Estamos hablando entonces de esta última hora. Es una nueva detención, sería tercera detención relacionada con este caso. De momento desconocemos cuál es el motivo del caso. Tercera detención, y de momento no tenemos el nombre, pero dices que se trata, o dicen que se trata, de una persona relevante de la esfera pública. Sí, es una persona conocida, nos aseguran estas fuentes, que de hecho nos han detallado que fue detenida anoche, una detención que se produjo de forma posterior a las detenciones de Leire Díez y de Vicente Fernández, que fueron detenidos a primera hora de la tarde. Los dos fueron trasladados directamente hasta los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, pero esta tercera detención, que hasta ahora no había trascendido, se produjo anoche también en Madrid, una detención que, bueno, pues de momento se mantiene con el máximo secreto. Recordemos que esta causa está declarada bajo secreto por el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, de ahí el hermetismo que de momento estamos sufriendo en estas últimas horas a raíz de estas últimas detenciones. Bueno, pues cualquier novedad nos pides paso y nos cuentas. Aquí seguimos, un abrazo. Es verdad, Pablo, que se desconoce cuál es el motivo de la operación, que sigue siendo secreta. Tanto es así que desconocemos la identidad de ese tercer detenido. Sí sabemos que son las dos personas detenidas de la esfera, del entorno del Partido Socialista, y que estaríamos hablando de un caso de corrupción a la vieja usanza, porque seguimos hablando de amaños en contrataciones públicas. Sí, hay dos elementos claves, yo creo, especialmente importantes y graves, que son los únicos que conocemos básicamente. Uno, el hecho de que los dos tengan una vinculación a través de la SEPI. Estamos hablando de la principal red de empresas públicas del Estado, que además depende del Ministerio de Hacienda directamente, que además en este caso Vicente Fernández es una persona muy cercana a la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Sí. Con esto yo quiero dejar claro, no tiene nada que ver en teoría esto con María Jesús Montero, pero no deja de ser una persona de confianza que se pone al frente de la SEPI. Y hay otro elemento que a mí me pone los pelos de punta, que además guarda cierto paralelismo con Ábalos, con Santos Cerdán y con Koldo, y es el hecho de que lo que supuestamente se puede estar investigando aquí
y esos posibles delitos, ese amaño de contratos, tiene lugar prácticamente desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Es decir, aquí se coloca una serie de gente. Cuando llegas a un gobierno tienes que despedir a un montón de gente y tienes que contratar y fichar a mucha gente. A muchos de ellos no los conoces directamente. En este caso, María Jesús Montero sí, pero el resto del gobierno no tiene por qué conocer a estos personajes que ahora están detenidos. Pero esta gente, nada más llegar al gobierno, se puso directamente a amañar contratos. O sea, es que pone los pelos de punta después de la moción de censura que echó a Mariano Rajoy del gobierno precisamente para luchar contra la corrupción, con mucha lógica en muchas cosas. Y llegas y lo primero que haces es que esta gente se pone a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué parte del mensaje no entendió? ¿Dónde tenía la cabeza? ¿Cuáles eran sus intereses? Esa es la parte que me parece especialmente grave. Y luego hay otro elemento que evidentemente lo tenemos que ver, tenemos que saber quién es esa tercera persona, que entiendo que puede aportar mucha relevancia, ¿no?, si realmente es una persona conocida, pero a mí hay otro elemento que me suscita ya una reflexión más de fondo, que es el tipo de liderazgo. Cuando te rodeas de ciertas personas, y aquí hablo expresamente de Santos Cerdán, de José Luis Ábalos expresamente, y a esa gente le das el poder, pasan este tipo de cosas hacia abajo. Recordemos que el otro vínculo que tenemos, precisamente como acabamos de comentar, es Servinavar, que parecía que era una empresa pequeñita de Navarra que no tenía nada que ver, que era como, y resulta que era la gran tapadera donde Santos Cerdán hacía absolutamente todo, cobraba el dinero, tenía la mitad de las acciones de la empresa sin haberlo registrado públicamente para que fuera opaco, y encima daba dinero y contratos a su familia. Vicente Fernández fue el primer presidente, por eso que decía ahora Pablo, desde la llegada al gobierno fue el primer presidente de la SEPI, con la llegada de Pedro Sánchez, y cuando salió de la SEPI tuvo sus vínculos laborales con Servinavar, con la empresa propiedad de Santos Cerdán. Sí, pero fíjate que esa salida de la SEPI es relevante para entender lo que pasa hoy. Dimitió o fue cesado, o dimitió porque le dijeron que lo tenía que hacer, cuando fue imputado en un juicio en el caso de Narcollar, que acaba de salir la sentencia hace escasos días y que ha absuelto a todos los procesados. Es decir, que tenemos que ser un poco prudentes a la hora de hablar de amaños de contratos, porque a veces de la imputación al juicio luego nos pasan estas cosas, y con este dato todavía conocemos muy poquito. Básicamente que hay detenidos y que la causa está secreta, y que no tiene que ver con el caso Santos Cerdán por una razón muy evidente. Está en la Audiencia Nacional y el caso Santos Cerdán está en el Tribunal Supremo, con lo cual en el momento en el que esto está en otro juzgado ya no puede ser algo relacionado con su papel en Servinavar, sino con su trabajo previo cuando era presidente de la SEPI, que es un puesto, por cierto, importantísimo, para que te salga con rana. Y luego, hablando de esto que comentaba Pablo, de cómo Sánchez se rodeó de gente que le ha fallado con una selección de personal nefasta, decía Iñaki Gabilondo que solamente le gana Esperanza Aguirre a la hora de elegir ranas en los últimos meses. Creo que tiene mucho que ver con cómo fue ese proceso interno, ¿no? Con cómo Sánchez se encontró con que absolutamente toda la gente de su confianza del partido en su primera época le traiciona. De todos los secretarios provinciales del PSOE, solo uno de 50 seguía estando con él, que era José Luis Ábalos, y así le ocurrió en todos los territorios, que acabó siendo el comandante de una tropa de desheredados y de bandoleros, ahora sí, sabemos, de los que no quería nadie. Y que claro, en la psicología de esta persona, del presidente del gobierno, se entiende bien que después de que alguien, como en aquel momento era tan cercano, como Antonio Hernando, que era prácticamente su mejor amigo y no solo su principal colaborador, le traiciona políticamente y se alía con Susana Díaz en el último momento, pues eso le llevó a apoyarse en un montón de gente que evidentemente no era la adecuada, ¿no? Pero a mí este tema me parece que está provocando este goteo de casos del mes de diciembre, fundamentalmente, está colocando una debilidad extrema. Ahora iremos precisamente a eso, porque vamos a sumar también los casos de acoso sexual y la gestión que ha hecho el Partido Socialista a las denuncias de estos casos, pero primero con las detenciones. Sí, yo no sé cómo puedo ser o quedarme en la síntesis entre lo que ha dicho Pablo y lo que ha dicho Ignacio, pero lo voy a intentar. Primero, el caso está bajo secreto de sumario, tiene andares, en fin, digamos, resbaladizo y peligroso. Hay que esperar, creo yo, a ver qué ocurre con este asunto, porque los perfiles que tiene son de una gravedad extrema. Yo, claro, tengo la tentación también de hacer un discurso contra Pedro Sánchez por lo mal que ha seleccionado a la gente, ¿no? Pero claro, fijaros que la otra persona que parece que es su alter ego en el Partido Popular, que es Esperanza Aguirre, no le ha pasado absolutamente nada. O sea, luego, por tanto, veremos a ver, porque parece que elegir ranas defectuosas
o con las ancas trastornadas, pues parece que al final no te produce nada y al final acabas incluso paseándote por todos los platos de las televisiones de este país. Sí, y después sí, pero recuerda que Esperanza Aguirre abandonó la política precisamente por eso, porque le llegó el agua al cuello, porque no tenía ya explicaciones. Pero ese es otro tema paralelo a este caso. No, pero como se ha introducido el elemento de la selección y luego lo ha martillado Ignacio, me parecía también recurrente, ¿no?, acudir a las pocas repercusiones políticas que tiene luego elegir mal a tus colaboradores. Y después algo que ha dicho también Ignacio que me parece muy importante. Aquí prácticamente en la meseta en España no ha tenido apenas trascendencia, pero los que hemos vivido muy cerca de estos acontecimientos en Andalucía hemos recibido con estupor que después de una década 14 de las personas que sufrieron digamos el proceso concretamente liderado por la señora Alaya, que tantos aplausos despertaba aquí en Madrid singularmente y también en una cierta prensa andaluza, pues resulta que dicen no, se ha equivocado. O sea, se ha equivocado, aquí no ha pasado nada y por tanto las 14 personas que han sufrido el calvario, incluso a precio de su propia salud, pues resulta que no había pasado nada. Y que la sentencia es durísima con ella, y habla de una instrucción durísima. La sentencia es durísima, lo que pasa es que las sentencias cuando son duras contra algún juez llegan escasamente a los medios de comunicación. Sí, sí. Algunos se ha limitado a decir la señora Alaya se equivocó, no, le ha arruinado la vida a 14 personas y a sus familias y a la reputación de la Junta de Andalucía y del gobierno que entonces había. Luego, por tanto, prudencia. Vamos a ver si avanzamos en la investigación, si se sabe alguna cosa más de la investigación que mantiene ahora mismo detenidas a 3 personas en esta operación, a Leire Díez, a Vicente Fernández y a esta tercera persona de la que desconocemos todavía su identidad, pero que nos decía Bañuelos que lo que le trasladaban es que era una persona de perfil público relevante.